¿Quién se quiere jubilar? Algunos pensarán, pero si es que ni siquiera he empezado a trabajar, o apenas empiezo en los primeros años de mi trabajo y ya está hablando de jubilación. Bueno, algunos piensan que el trabajo es como una maldición o como castigo en vez de una bendición y quieren jubilarse. Pero igual les pregunto, ¿han pensado en jubilarse algún día? ¿Han pensado un día en dedicarse a algún hobby? ¿O a sentarse en una mecedora en la puerta de la casa y ver la gente pasar? ¿O dedicarse a viajar o a lo que sea? Muchos piensan que cuando están trabajando no quieren trabajar más. Quieren que todos los problemas del trabajo se acaben y que no tengan que pensar más, que no tengan que lidiar con las situaciones del día a día. Algunos se desaniman tanto con los problemas que están esperando ese día que no tengan que trabajar más. Yo a veces pienso en el día, si algún día me retiraré y es un pensamiento que en este momento no lo considero como algo serio, pero no lo sé. Pero no quisiera, eso sí lo tengo claro, sentarme en la casa a ver a las personas pasar. Sería muy triste. Tal vez prefiero vivir con los problemas del día a día. Ojo, no que el que está jubilado lo esté haciendo mal, no hay problema con eso. Solo que para mí quiero que esa jubilación, si llega algún día, no sea porque me ha derrotado el enemigo. Hay razones muy nobles para dejar de trabajar, pero en mi caso no quiero dejar de trabajar porque he sido derrotado. Creo sinceramente que el diablo puede llenarnos de tantos pensamientos desalentadores y puede llevarnos a hacer cosas que no son las más sabias. Nuestro adversario, el diablo, a menudo nos ataca produciendo una sensación de desánimo, o de fatiga, o de cansancio. Y lo que es peor es un cansancio cristiano. El cristiano a veces tiene ganas de renunciar a todo y de renunciar a la batalla espiritual y jubilarse e irse para el mundo, irse de regreso al mundo. Por ejemplo, las personas cristianas a veces tienen dificultades y problemas por las doctrinas que creen y les atacan de todos lados y yo creo que eso desanima. A veces los ataques son personales, son por el carácter, son por cómo se ve, su físico, por su forma de vestir o por dónde vive o lo que sea, y eso también les desanima. En otras ocasiones son chismes o blasfemias que se levantan en contra de ellos y los achanta y los desanima. Pero ninguna de estas cosas son motivos para retirarse y jubilarse de toda la vida cristiana. ¿Recuerdan a Elías? Él, después de haber tenido una gran demostración de poder, después de quemar en el Monte Carmelo esta ofrenda sobre un altar que estaba completamente empapado de agua, después de demostrar que el Señor de Israel es el Señor, el Dios verdadero, luego mata a 450 profetas falsos de Baal, luego le informa al rey Acab que al fin la lluvia va a regresar a Israel. Sin embargo, Elías enseguida le da temor, gran temor por la amenaza de esta mujer Jezabel. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allá a su criado. Descendió al desierto, andó por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Estaba desanimado. No tenía esperanza alguna y creía que él era el único israelita que quedaba con vida sobre la faz de la tierra. El Señor con mucha suavidad le habló, vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y le aseguró con mucho amor que tenía él todavía el control sobre todas las cosas. Luego dio a ese profeta una comisión y le aseguró que habían 7,000 de sus compatriotas que tampoco se habían doblegado a Baal. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 18 hasta el 19.
capítulo 18 y 19. De esa experiencia de Elías aprendemos varias cosas, que necesitamos la fortaleza y provisión del Señor tras una victoria, al igual que durante la batalla. Para Satanás la batalla nunca termina. Y a él le encanta atacarnos con desánimo, en el instante preciso cuando creemos que estamos a salvo. Satanás va a intentar por todos los medios a desanimarnos y disuadirnos, haciéndonos recordar nuestras derrotas y los peligros que corremos. Va a colocar a nuestro paso todos los objetos que pueda para destruir nuestra seguridad en Cristo. En otro libro de la Biblia también encontramos algo similar. El Señor le pidió a Satanás despojar a Job de todas las cosas buenas que poseía a excepción de su vida. Sin embargo, ese hombre, Job, declaró estas cosas: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Dice Job 13:15. Igual con Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías, dijo al profeta que sería rechazado y afligido. Sin embargo, este hombre dijo: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Satanás, así como les tentó a estas personas, también nos tienta a nosotros con desánimo. Por ejemplo, nos desanimamos cuando vemos a otros creyentes pasar por pruebas. A Pablo le pasó. Él, siendo consciente de que los efesios se preocupaban por él profundamente porque estaba en la cárcel, les dijo que no se dejaran llevar por ese sufrimiento, que no sufrieran, que no fueran tentados por ese sentimiento de sufrimiento. Ruego tanto, les dice, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Les dice en Efesios 3:13. El enemigo nos tienta a darnos por vencidos cuando no vemos los resultados, cuando no vemos resultados de nuestro servicio. Cuando los creyentes en Galacia enfrentaron ese problema, Pablo les dijo: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces, debido a que el adversario nunca bajará su espada en contra de nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, la armadura de Dios es una necesidad fundamental, es una necesidad básica para que podamos continuar en esta tierra para siempre, sin problemas. Solo cuando termine nuestro trabajo en la tierra podemos decir, como Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. En su carta, Pablo a la iglesia de Éfeso, que está en el Apocalipsis, no Pablo, sino Dios a la iglesia de Éfeso, que está allí en Apocalipsis, el Señor escribe estas palabras: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Algunas veces el desánimo viene cuando se ora por un esposo o una esposa que son inconversos, que insisten en rechazar el evangelio, o por un hijo que se niega a seguir los caminos del Señor, aunque desde pequeño ha vivido en la iglesia. Esto es muy común, es más común de lo que pensamos. También lo es sentirse tentado a descorazonarse cuando ora porque se le quite un aguijón y nunca se lo quitan. Pablo, cuando oraba, lo hacía en repetidas ocasiones por un aguijón que no se iba. Y Dios le contestó esa oración a Pablo con palabras que aplican a todos los creyentes, en todas las circunstancias. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Necesitamos asimismo responder como Pablo lo hizo. Por tanto, dijo Pablo, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. También nos resulta de ayuda recordar lo que dijo el apóstol en Romanos, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. En nombre
de la gracia, algunos cristianos insisten en que la única responsabilidad del creyente es renunciar y dejar a Dios que haga lo suyo. Se pretende que lo que dijo Josafat en 2 de Crónicas 20:15, la batalla no es vuestra sino de Dios, significa que los creyentes solo tienen que sentarse a ver con pasividad la forma en que Dios obra. Esa filosofía ha estado por siempre. Fue abanderada por la mayoría de los cuáqueros y pietistas en otros siglos. Había una énfasis en la resignación y la pasividad por encima del compromiso y de la autodisciplina. Pero Pablo nos deja la armadura para esos casos de desánimo. Nos dejó la pieza, esa pieza del yelmo de la salvación que sirve precisamente para eso. Tomen el yelmo, dice, tome también el yelmo de la salvación, versículo 17, capítulo 6. Esta parte de la armadura no está fija o unida al cuerpo, sino que el soldado tiene que tomarla y ponérsela, ponerse ese casco, el casco de la salvación. Casco y yelmo es lo mismo. El apóstol está usando la figura de un típico soldado romano de su época para ilustrar esta verdad. Y él sabía que el soldado requería usar ese casco. Cada parte del cuerpo tiene que ser protegida y debe estar cubierta. Así como es cierto esto en la guerra ordinaria, también es cierto en la guerra espiritual. El casco usado por el soldado romano era una especie de gorra que estaba hecha de cuero, de un cuero fuerte, un cuero que había sido reforzado y ornamentado, reforzado con metales, con placas de metal para dar protección, y luego tenía una especie de cresta o penacho, principalmente para la ornamentación. Cuando el soldado romano sabía que el enemigo venía, entonces tomaba su escudo, tomaba el casco y luego tomaba la espada y se iba para la batalla. La aplicación espiritual del casco es obvia. El apóstol está llamando la atención sobre la cabeza, la mente, el cerebro, la comprensión, el pensamiento del cristiano. Y ya hemos tratado acerca de la protección para los sentimientos, las sensibilidades, las emociones, los deseos, la voluntad. Y hemos visto cómo el enemigo tiende a atacarnos en diferentes puntos. Pero ahora tenemos que dirigir nuestra atención a este aspecto particular, ese aspecto de la mente, de la comprensión, esa parte intelectual de todos los que somos cristianos. Y por supuesto, cuando estamos tratando con el corazón, también incluimos a la mente, porque el diablo puede tentarnos con dudas en ese reino. Pero aquí el apóstol se está preocupando no tanto por nuestra aceptación o comprensión de la fe, con la que ya hemos tratado en el escudo o la coraza de la justicia, sino por algo que es aún más general. Aquí nos preocupamos no tanto por nuestra comprensión de doctrinas particulares como la justificación por fe. Ya hemos tratado asuntos de doctrinas particulares. Aquí estamos tratando algo más general, tratando el desánimo mental. El apóstol Pablo se preocupa por ese problema cuando les escribe a los Gálatas estas palabras: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. El cristiano se cansa de hacer el bien, simplemente a través de pasar el día en esos duros días de calor, de cargas en el día. La guerra cristiana es larga, la guerra cristiana es constante, y el cristiano está tentado a sentirse completamente desesperado. Por eso la canción que cantamos, por eso la cantamos varias veces, para que quede claro en nuestra mente la importancia de esa armadura. Levántate, iglesia del Señor, cíñete de su armadura, pues en Jesús nuestro gran capitán está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe el diablo no hemos de temer. Ejército armado de valor, ve y alcanza a los perdidos. Es de ánimo para esta lucha que no tiene fin. El diablo está atacando y tratando de hacer que piense que todo es en vano e inútil. Y así le pasa inclusive hasta la iglesia hoy. La iglesia es una institución que lleva más de 2000 años, pero en este momento en el mundo no es la más aceptada. En Europa se está
muchos lugares en Europa están cerrando las iglesias, se están convirtiendo iglesias en edificios de apartamentos. Ahí pareciera que se estuviera acabando. Hay confusión e incertidumbre, inclusive en medio de nosotros. Acaba de subir un gobierno que no es favorable a la iglesia. Piensa que la iglesia no tiene mucho que decir y entonces viene el diablo y le sugiere que ella es inútil. El enemigo parece fuerte y poderoso, mientras los cristianos parecen débiles y desanimados. ¿Tiene algún sentido continuar con esa lucha? Y sin duda hay muchas personas que alguna vez estuvieron apegadas a la iglesia, pero que se han rendido, sintiendo que todo es en vano. Y este pensamiento puede venir a ustedes de manera personal o de pronto pensando en la iglesia. La mejor manera, tal vez, de ver el asunto es verlo en términos de la enseñanza de la epístola a los Hebreos. De hecho, la epístola a los Hebreos es un sermón acerca del yelmo de la salvación. Los cristianos hebreos a los que se dirigen habían sido criados en la religión de los judíos. Entonces, habían escuchado el mensaje cristiano y lo habían creído y se habían convertido en miembros de la iglesia cristiana. Durante un tiempo el cristianismo fue de mucho ánimo para estas personas. Vivían el cristianismo con intensidad, eran felices por esa nueva fe. Pero a medida que fueron pasando los años, descubrieron que estaban siendo perseguidos por los propios judíos, sus compatriotas. Además estaban siendo perseguidos por las tradiciones, porque decían que ahora eran unos traidores a las tradiciones judías. También eran perseguidos por los gentiles, les estaban robando todo. Se les había dicho, inclusive predicándoles la enseñanza de que el Señor volvería pronto y que Él mismo establecería su reino, pero no había señales de su venida. El resultado fue que estos cristianos hebreos habían empezado a desanimarse, tanto que ya parecía que no tenían ninguna esperanza, y algunos de ellos estaban empezando a mirar hacia atrás, a su antigua religión, y se preguntaban si habían sido un poco demasiado apresurados o precipitados en dejar el judaísmo y entrar a la religión cristiana. Ese es el trasfondo de la epístola de los Hebreos, cristianos desanimados. Estaban empezando a pensar y a preguntarse si estaban involucrados en la verdadera religión. Después de eso habían empezado entonces a mirar hacia atrás, y algunos inclusive querían volver a la adoración y al ritual del templo. En otras palabras, el problema que enfrentaban esos cristianos no era un problema de una táctica de guerra, sino que estaban pensando en renunciar. Ese era su problema. Estaban cansados, se sentían cansados, perseguidos, tentados. Todo parecía estar en su contra y habían entrado en una condición en que el diablo les estaba tentando a renunciar a todo, a retirarse de la guerra y regresar a esa posición anterior. Nos enfrentamos al mismo problema en nuestro tiempo. El enemigo viene y ataca nuestra mente y toda nuestra perspectiva de esa misma manera. Él dice, no hay nada en el cristianismo. No hay nada en el cristianismo. Esas ofertas que le han hecho, ¿en dónde están? Probablemente un evangelista vino, y usted lo escuchó y le animó a convertirse en cristiano. Y en ese momento le dijo, vea, todos sus problemas van a terminar. Va a caminar por este mundo sin complicaciones. Va a entrar a una nueva vida. Todo va a ir bien con usted. ¿Y el resultado fue así? No está rodeado de pruebas, problemas y más problemas. Se encuentra en tiempos cansado y agotado. De hecho, todas las cosas parecen ser peores, incluso que cuando estaba antes de convertirse en cristiano. Hasta aquí ese cristianismo que se le ofreció y prometió mucho, no dio nada. ¿Qué le está dando el cristianismo realmente en la práctica? Esa es la condición que estamos tratando hoy. Es un problema de muchos. Y esto porque el pueblo de Dios siempre ha estado probado, tentado de esta manera. El ejemplo clásico
es el que encontramos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 73. Allí un hombre piadoso, lleno de problemas y pruebas, todo parece estar en su contra, y él dice estas palabras: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Este hombre estaba tratando de vivir una vida piadosa y agradada a Dios, pero todo lo ve mal. La tentación del hombre fue renunciar y decir que no había nada allí. Dice: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Estaba tratando de vivir la vida justa, pero no veía en ella ningún propósito. Esa fue la tentación. Y esa es la misma tentación con la que el apóstol está lidiando acá cuando nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. Lo que significa es que el diablo a veces logra persuadirles de que se preocupen mucho por los detalles de este mundo y que olvide la gran verdad acerca de todo. Que estén preocupados por los árboles, pero no ven el bosque. Están tan inmersos en las batallas locales que olvidan la gran guerra. El mundo está metido en nosotros. Está tan consciente del calor y la carga del día que olvidan quiénes son, que olvidan para dónde van, su destino. El resultado de eso, por supuesto, es que empieza a sentir que no puede continuar. El diablo, ustedes sienten, es demasiado fuerte, demasiado sutil para ustedes y seguro que los va a derrotar. El diablo les dice: regrese al mundo, disfrute, ahogue sus penas en el mundo. ¿Quiere renunciar a todo? Eso es una tentación. Y para lidiar con esto, dice el apóstol, solo hay un camino a seguir. Tome el casco de la salvación, tome el yelmo de la salvación y póngaselo en su cabeza. ¿Y qué significa salvación? ¿Qué significa salvación acá? Hay varios aspectos de la salvación en el creyente. Recuerde que Pablo está escribiendo esta epístola a creyentes. Y tomar el yelmo de la salvación no puede hacer referencia a recibir por primera vez a Cristo como Salvador. Los únicos que pueden tomar cualquier pieza de la armadura y los únicos que están involucrados en la lucha sobrenatural contra Satanás y sus fuerzas demoníacas son aquellos que han sido salvos. Entonces, no hace referencia a este tipo de salvación. No habla de este primer aspecto de la salvación, que es la justificación, y que está en el pasado, se dio en un momento en el pasado. El segundo aspecto de la salvación es la santificación, e involucra nuestra vida en la tierra. Es una salvación que se da durante el tiempo que experimentamos cierta medida de libertad frente al poder dominador del pecado. Al estar ahora bajo la gracia de Dios, el pecado ha perdido todo su señorío o dominio sobre nosotros, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, dice Pablo en Romanos 6:14. Ya no somos esclavos del pecado para muerte, sino siervos para Dios, para vivir en justicia. Pablo muestra estos dos primeros aspectos de la salvación en Romanos 5:10. Dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte de Cristo nos salvó de una vez y para siempre, y castigó y se llevó con esa muerte el castigo que nosotros merecíamos por ese pecado. Y su vida entra dentro de nosotros, nos está salvando ahora día tras día para poder salir de ese dominio del pecado. Y el tercer aspecto de la salvación es futuro, tiene que ver con la glorificación. Un día seremos salvos por completo y para siempre de la presencia del pecado.
Juan, pensando en este anhelo, dijo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ser semejante a Dios significa estar libres completamente de pecado. Nos regocijamos por ese aspecto de nuestra salvación, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pablo en Efesios 6:17 se refiere a ese aspecto de la salvación futura. Él mismo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:8. Dice: puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación, dice allí él. El significado de esperanza en este sentido es provisto por la Escritura misma. Y la mejor manera de interpretar cualquier pasaje de la Escritura es mirar las Escrituras. La Escritura interpreta la Escritura. Así que volvamos a lo que dice Pablo en la epístola de los Romanos, capítulo 13. Dice: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Sí lo notan? 13, 10 y 11. La salvación en este contexto no es algo que yo estoy disfrutando en este momento, es algo que va a llegar, que va a venir en el futuro, es algo que viene a usted. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. En otras palabras, lo que el apóstol quiere decir con salvación aquí es esa esperanza cristiana a lo que se le llama la esperanza de gloria. Por lo tanto, la protección que se pone en la cabeza para contrarrestar el ataque particular del diablo es esa esperanza de gloria. Nuestro Señor mismo, en su enseñanza, cuando estaba aquí en la tierra, se ocupó de esto. Pueden ir a leer Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21. Allí nuestro Señor advierte a sus seguidores, a sus discípulos, que seguramente van a tener grandes pruebas y grandes dificultades y tribulaciones. Va a haber guerras y rumores de guerras. Deshágase de la noción de que el cristianismo es algo mágico, que entra en un círculo mágico y que algo va de una vez a cambiar, que ya nunca más problemas. No va a ser así, dice Cristo, sino más bien es una vida de pruebas, de problemas, de tentaciones. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esa es la idea. Él no dice: mi enseñanza va a ser que el mundo va a ser mucho mejor. No. Mi enseñanza no es una reforma política que va a acabar con las guerras, que no habrá más problemas. Tampoco es que ahora las naciones se van a abrazar y que ya nosotros, acá se hizo la paz y se acabó con todo. Ahora estamos viviendo de lo mejor. No. Es exactamente lo contrario a eso. Sin embargo, Cristo da a sus discípulos una esperanza real. Y Él dice: estas cosas tienen que ser, esas cosas deben suceder antes que llegue el final. Todo lo que estamos viendo en este mundo y en nuestro país debe pasar antes de que llegue el final. Luego les habla del fin. Cuando piensen que todo es sin esperanza y que están a punto de dar un paso de desesperación, de repente va a venir el Hijo del Hombre cabalgando sobre las nubes del cielo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene y se lleva a su iglesia. Eso es lo que se entiende aquí por el yelmo de la salvación. Cuando el enemigo le dice que se rinda, que ceda, que ya no hay esperanza, que está perdiendo, ¿cuál es su respuesta? Hay esperanza. Hay esperanza, la esperanza de la gloria futura, la esperanza de su venida y todo lo que está contenido en esa enseñanza. Lo mismo dice el apóstol en 1 Corintios 1:30, dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. En ese contexto, redención tiene el mismo significado de salvación futura.
Primera de Corintios 15, el mismo Pablo vuelve y argumenta allí la seguridad de que Cristo ha resucitado y que seremos resucitados también. El versículo 32 dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Él dice que no continuaría con esta lucha si no fuera porque sabe lo que viene, sabe del futuro. ¿Cuál es el punto de luchar con estas bestias de Éfeso? Lo que le mantiene en la marcha, en esa lucha, dice, es saber de esta redención, de esta salvación, de esta vida futura, que es segura. Si no fuera así, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Volvámonos a la vida anterior, rindámonos. Él mismo después en Corintios dice, 2 de Corintios 4:6, si algunos quieren ir conmigo allí, 2 de Corintios 4:6, dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Hasta aquí podría suponer un hombre que habla de una manera segura, que no tiene ningún problema, pero inmediatamente nota en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Si no fuera por esta esperanza, desmayaríamos. La lucha nos deprimiría, nos rendiríamos. Así que Pablo continúa: por tanto, no desfallezcamos. No desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y luego viene esta gran declaración al final diciendo: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vida nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí Pablo está poniéndose el yelmo de la salvación y regocijándose de esa bendita salvación. Mantenga eso presente, ponga su afecto en las cosas de arriba. El apóstol Pedro da la misma enseñanza y después dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro 5:10. El apóstol Juan escribe de manera similar: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Primera de Juan 3. Eso es todo. Esa es la esperanza de salvación. Ese es el yelmo de la salvación. El mismo mensaje se encuentra en el último libro de la Biblia. De hecho, ese es el mensaje del último libro de la Biblia, del Apocalipsis. La visión fue dada a Juan para que pudiera preparar a los cristianos a ese momento, a ese tiempo. Y los cristianos de ese tiempo y los de todos los tiempos posteriores. Surgirán bestias, poderes militares, poderes políticos, falsos poderes, falsos maestros que van a atacar a la iglesia, atacarán a los santos y los santos serán casi exterminados.
pero no necesita tener miedo. Él viene el jinete en ese caballo blanco con la espada en su boca conquistando. Eso es parte del mensaje del libro. Es un libro que fue diseñado para el consuelo del pueblo de Dios, para permitirle repeler al enemigo cuando lo ataca. No estamos tratando con doctrinas particulares aquí, es todo el cristianismo que está involucrado. El libro del Apocalipsis nos muestra la única manera en que podemos tener éxito. Para concluir, póngase el casco de la salvación. ¿Y eso qué significa? Que cuando esté atacado, asediado, probado, tentado, y el diablo le diga, no hay nada en el cristianismo, en ese momento que lo tienta con falsas promesas y le dice, ríndase, puede responder con esta enseñanza. Es salvo, ha sido salvo, continúa siendo salvo y va a ser salvo en el futuro, completamente salvo. En otras palabras, tiene que darse cuenta de lo que realmente significa la esperanza. Ya el apóstol lo dijo en Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Eso es lo último en la salvación. Los creyentes están destinados a ser absolutamente perfectos, libres de pecado, libres de todos los vestigios del mal, sin mancha ni arruga. Seremos glorificados como Cristo. Lo veremos a Él porque seremos como Él es. Nuestros cuerpos serán cambiados, seremos completamente glorificados, salvos por completo, cuerpo, alma y espíritu, sin que falte nada. Esa es la esperanza. Y ponerse el yelmo de la salvación significa darse cuenta de que a eso va a llegar, a ese lugar va a estar, en ese momento va a estar, no importa lo que esté pasando en su vida, no importa. No hay que rendirse. Además significa que estamos destinados, predestinados a la gloria. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los metió en el cielo, los glorificó. Significa saber que todas las bendiciones son suyas. Significa que ya no está en este mundo. Significa que ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo. Y habiendo sido justificado, puede regocijarse con la esperanza de la gloria de Dios. Y además significa que el Señor ha puesto su amor y su afecto por ustedes. Y habiéndole llamado, nunca lo va a dejar ir. Nunca. No importa la fuerza y el poder del enemigo. El poder de nuestro Señor es mayor. Juan 10 lo dice, 28 dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese es el casco de la salvación. Ningún hombre puede arrancarlos de la mano del Hijo ni de la mano del Padre, ni ningún ser. Escucha a Pablo dando el mismo consuelo a los cristianos en Romanos 8, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cuando vea al enemigo venir con toda, y con todo su poder y con toda su fuerza, póngase el casco de la salvación. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede ir en contra de nosotros? En ese momento ya lo derrotó. Cuando viene con toda y usted se pone el casco, ya el diablo está derrotado. Porque aunque somos conducidos como ovejas al matadero día a día y todo está en contra de nosotros, estoy convencido de que ni la muerte, como dice Pablo, ni la vida, ni los ángeles,
ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así el enemigo haga lo que haga, nunca podrá separarlos. Ese es el casco de la salvación, esa es la esperanza y es una esperanza cierta. Mire, ponga sus ojos en Cristo. Mire ese bendito Salvador, el Hijo de Dios que se encarnó en este mundo pecaminoso y malvado, en un lugar donde el diablo lo atacó y todos esos poderes de maldad del infierno se desataron sobre él, pero él consiguió la victoria. Él sabía lo que significaba la cruz, él sabía lo que significaba la separación del Padre, pero él continuó. ¿Y qué le permitió hacerlo? La respuesta está en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es el secreto. Él se mantuvo su ojo en el gozo puesto delante de él y por lo tanto fue capaz de conquistar a sus enemigos. Mire a Jesús, mire su ejemplo. Levante la cabeza. La venida del Hijo del Hombre se acerca. Mientras tanto, póngase el yelmo de la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos anima, nos confronta, nos muestra, nos ayuda, Señor. Gracias porque no nos dejaste solos acá, sino nos diste esa bendita palabra y ahora, Señor, nos enriquece nuestro entendimiento y nos ayuda en la práctica. Te pedimos, Señor, que mantengamos siempre presente esta armadura, estas piezas de la armadura, para que podamos, Señor, defendernos en contra de esas acechanzas, artimañas de ese enemigo grande y poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.